La hora del regreso. Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita. Bienvenidos a la hora del regreso con Raúl Martínez en Caracol 1260. Me acompaña Mauricio Pasarielo y tenemos en la línea telefónica desde Chile a Álvaro de Álvarez, que es un periodista cubano, pero reside en Chile por más de 20 años. Álvaro, gracias por estar con nosotros. ¿Aló, Álvaro? Sí, parece que estamos teniendo algún problema con la conexión. Y la razón que tenemos a Álvaro, queríamos conversar con él sobre lo que ocurrió ayer. Ayer hubo un plebiscito en Chile y por gran mayoría, el 78% de los ciudadanos votó a favor de eliminar la última gran herencia de la dictadura de Pinochet. Pero esto es un proceso, por lo que yo tengo entendido y lo que he estado leyendo, y queríamos, Mauricio, que Álvaro nos lo explicara bien cómo va a funcionar esto. Yo creo que ahora hay que sentarse en una comisión y esa comisión es la que va a desarrollar esta nueva constitución, por lo que yo tengo entendido. No sé si tú has estado muy al tanto de lo que ocurrió ayer en Chile. Bueno, no más que todo en el sentido de que he estado leyendo las noticias, ¿no? Pero obviamente sería preferible hablar con alguien que está allá in situ, ¿no? Para que nos diga exactamente qué es lo que va a suceder, pero tengo entendido que sí, que se votó abrumadoramente por... ya tenemos a Álvaro, ya tenemos a Álvaro. Constitución. Sí. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti, Raúl. Un saludo para ti y para los oyentes de tu show y de Caracol Radio. Gracias. Oye, el voto de ayer en Chile fue un voto histórico. El 78% de las personas que fueron a votar dicen que ellos quieren una constitución nueva. Pero explícanos cuál es el proceso ahora. Yo tengo entendido que hay que nombrar una comisión y esa es la comisión que va a escribir o reescribir la constitución. Cuéntanos, tú que estás ahí en Chile. Efectivamente, el voto es histórico por varias razones. El primero, porque es la votación que más gente sacó a la calle desde que el voto volvió a ser voluntario en Chile, 78 contra 21% del rechazo. Y porque se votaban dos cosas. Una, si se aprobaba o se rechazaba el cambio constitucional, y dos, si este cambio constitucional se hacía con una comisión mixta, o sea, el 50% de los políticos en ejercicio y 50% de la sociedad civil, o una convención constituyente, o sea, desde cero, la creación de esta constitución constituyente. Es un golpe fuerte a la credibilidad política del país, de los partidos políticos y de las instituciones, que ya hace tiempo y años en Chile venimos diciendo que hay un descrédito total de las instituciones y sobre todo de la política, y así lo ha demostrado históricamente las encuestas y lo demostró el movimiento social del año pasado. Para responder tu pregunta, este es sin embargo el inicio del proceso. Esto es un proceso que va a ser bastante largo. Por tanto, el resultado de ayer, si bien histórico, no es lo único que tenemos que velar. Por ejemplo, la gente votó por el apruebo, pero también por una comisión constituyente desde cero. ¿Qué pasa ahora? Hay que elegir a los constituyentes, 150 miembros de esta comisión que son los que van a redactar la nueva Carta Magna. ¿Cómo se va a hacer eso? Elegido por la gente el 11 de abril del próximo año. ¿Qué pasa? Y ahí hay uno de los grandes temores. ¿Crees que los políticos se van a quedar quietos? ¿Creen que la política le entregó a la ciudadanía el poder de decisión? No. Ya los partidos políticos hoy están reunidos viendo cómo se meten en este proceso y cómo llevan candidatos y sus candidatos para ser constituyentes. Incluso el vocero del gobierno hoy de Chile ha dicho que ya hay subsecretarios y ministros que están pensando renunciar al gabinete, un gobierno muy mal evaluado, por cierto, para ser constituyentes, o sea, para ser representados. Después de esto, los 155 miembros que elija la ciudadanía el 11 de abril del próximo año tendrían 9 meses para redactar la Constitución, prorrogable, si no les alcanzan los 9 meses, a 13 meses más. O sea, un año más para redactar la Constitución, y después hay un plebiscito de salida, que se le llama acá plebiscito de salida. La gente va nuevamente a las urnas
aprobar o rechazar la propuesta constitucional que estos 155 miembros hayan hecho o realicen. Como te das cuenta, es un proceso largo, un proceso donde hay varias etapas a las que estar atentos, y sería la primera vez de las 3 constituciones, esta sería la 4ª que tiene Chile, donde tanta gente participa en la redacción de la Carta Magna. Pero esto es extremadamente complicado, y esto, volvemos de nuevo, si se quería quitar la política de la Constitución, pero ahora se va a incluir mucho más política, porque si ahora los partidos políticos van a tener que invertir dinero en hacer propaganda, en hacer proselitismo para escoger a estas 155 personas, pues volvemos de nuevo, se politiza esto para llevárselo después a ver si están de acuerdo para volver a votar de nuevo. Mientras tanto, las cosas por ejemplo, lo que yo tenía entendido, que el pueblo no estaba muy contento con el presidente Sebastián Piñera. Entonces, no, el pueblo no estaba contento con el presidente, no está contento con este gobierno, con un gobierno de derecha, pero el pueblo no estaba contento hace rato con gobiernos de centro izquierda que también han antecedido. Y esto fue lo que llevó a que el pasado año, ahora recién se cumplió un año, el 18 de octubre, la gente saliera en masa a las calles. Se habla del movimiento social en Chile, y lo hicieran con furia algunos, donde hubo mezclada descontento, rabia, delincuencia, vandalismo, y esto fue en realidad una solución que el gobierno buscó con una aprobación que llegó incluso a ser inferior al 20%. El presidente está gobernando ahora con un 22% de aprobación. Así de crítica está la situación. Se habla de que desde la moneda, los asesores del presidente dicen que nunca antes el presidente de la República le tocó tomar una decisión tan difícil como llamar a plebiscito. Ni siquiera la centroizquierda lo hizo nunca, que gobernó con la Constitución de Pinochet. Pero de todas maneras, como tú dices, es uno de los argumentos que ha usado la derecha. Este proceso es costoso para el país. Pero también hay un refrán por ahí que dice que lo barato sale caro. En la comisión mixta también iban a tener el 50% asegurado los políticos y se iban a tratar de quedar con el otro 50%. Así que no sabemos cuál es el mal mayor. De todas maneras, esto es histórico. Hay mucha energía, mucha alegría en las calles, porque a diferencia de la liviandad con la que he visto que desde el exterior se analiza el proceso chileno, no es un proceso de la izquierda chilena, no es un proceso del Partido Comunista, que históricamente ha tenido en Chile un 5% de aprobación no más. Es un proceso de la gente descontenta, de la clase media descontenta por las desigualdades que ha tenido el modelo económico chileno. Pero ¿qué pasa si el día 11 de abril no se tiene una constitución porque esas personas, por cuestiones políticas, no se han podido poner de acuerdo? ¿Se tiraría el pueblo otra vez para la calle porque se sentiría más frustrado todavía? Bueno, yo creo que el pueblo no va a salir de las calles. Esta es una opción que el presidente calculó, porque podría aliviar el camino de mandato de los menos de 2 años que le quedan en la presidencia. Algunos analistas piensan que las movilizaciones van a bajar un poco, pero la gente no va a salir de las calles, así lo han dicho las organizaciones civiles. ¿Qué pasa si esto no resulta? No hay cambio constitucional. Así de simple. Wow. Mauricio. Álvaro, te quería preguntar, para aquellos de nosotros que no estamos siguiendo realmente la política chilena todos los días y que no entendemos a lo mejor las sutilezas de la Constitución, ¿qué era acerca de la Constitución actual que creó el tipo de rechazo necesario para que casi el 80% de los votantes estuvieran de acuerdo con cambiarla? Las desigualdades. Ustedes seguramente han escuchado hablar de un poeta chileno muy famoso, Premio Cervantes y todo, Nicanor Parra. Nicanor Parra decía, explicaba a través de la poesía y la metáfora por qué el modelo chileno está tan bien posicionado fuera, pero no dentro. Decía, en Chile hay 2 personas y hay un pan por persona, el pan promedio, pero hay personas que comen 2 panes y otras no comen ninguno. Entonces, ¿qué pasó con el modelo chileno? Dio estadísticas macro muy estables para la región, pero se escondía una desigualdad al interior de esa cifra, que es lo que provocó el estallido. Y los políticos salían, las encuestas, el Instituto Nacional de Estadística, las encuestas de los gobiernos, felices por las cifras macroeconómicas, pero no se estaban haciendo un zoom, no se estaba mirando el acceso, las igualdades, los derechos sociales de la gente.
que estaban muy bien delimitados en la Constitución. Y cada vez que se quería cambiar algo, un sector iba corriendo del Tribunal Constitucional y decía, esto es anticonstitucional, por tanto, no se puede cambiar porque le impide la Constitución. La Constitución amarraba a no hacer muchas reformas, como lo dijo el ideólogo Jaime Guzmán de la Constitución chilena, de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Hagamos una Constitución en 1980 para cuando gobierne la oposición, lo hagan como nosotros lo hubiéramos hecho. Y eso fue efectivamente lo que ha ocurrido a lo largo de estas décadas. La centroizquierda chilena ha gobernado con la dictadura de Pinochet. Si bien es cierto que estas macro cifras muestran que Chile avanzó en la pobreza tremendamente con el retorno a la democracia y con esta Constitución, por tanto, el tema hoy en Chile no es la pobreza, es la equidad y el acceso. ¿Y no era mejor que se estableciera una junta, entre todos los partidos, se estableciera una junta de magistrados, de personas público general, pero también eminencias, abogados y todo esto, que pudieran sentarse y adelantar este proyecto y crear una constitución, quizás que se fuera a votar una parte 1, parte 2, parte 3, que esperar primero las elecciones, el movimiento político, después tiene 9 meses, después le pueden extender. Cuando tú vienes a ver, se acabó el término de Piñera, viene una elección nueva, viene un gobierno nuevo, y cómo se va a llevar la implementación. ¿No hubiera sido más efectiva? Sí, adelante. El gobierno puede cambiar, el proceso constitucional no. O sea, este proceso constitucional no tiene que ver con que esté gobernando uno u otro. Tiene que ver con una acumulación de gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, de centro-izquierda. Y lo que tú me dices es interesante, es lo que algunos dicen, pero justamente lo que la gente dijo en masa y mayoritariamente el 18 de octubre del año pasado cuando salió a las calles. Dijo, no creemos y no le creemos. Le hemos dado oportunidades durante estas décadas. Se han arreglado los bigotes. ¿Qué pasa? Hay mucha corrupción institucional. Hay mucha repartija de poder. Hay senadores, diputados que llevan 30 años en el poder. 30 años haciendo las leyes a las empresas a su medida, ganando dinero, con los juicios para las grandes estafas del poder no es lo mismo que para el ciudadano común. Desigualdad también ante el acceso a la justicia y ante la aplicación de la justicia. La gente no le dio un voto de credibilidad a los políticos, sin importar de qué lado, fíjate, ni centro ni izquierda. No queremos que sean ellos. Y por otro lado, la gente también puso en duda que que redactar una constitución sea cosa de expertos, que la sociedad civil no tenga derecho, y además porque la gente está cansada de ser representados por gente que no lo decide la gente. Aquí recién tuvimos hace 2 años un cambio del modelo constitucional o de elección, del binominal, pero quienes ponían los candidatos eran los partidos puertas cerradas, y uno tenía que elegir entre 2 candidatos que ponían los partidos, nada más. Entonces, la gente por primera vez sale hoy a decidir sin un intermediario, que es el partido político con un descrédito total, de centro, de izquierda o de derecha, lo reitero muchas veces, porque esto no es un proceso con la lógica de la Guerra Fría que los más mayores como nosotros tenemos. Esto es un proceso con una nueva lógica, con una nueva generación, con una nueva manera de entender la política, y lo ha dicho Chile, a pesar de que, reitero, haya sido el país que desde fuera se ve como más estable en la región. Bueno, Álvaro, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esa explicación, y vamos a estar en contacto contigo a ver qué va pasando con el pase del tiempo. Perfecto, te agradezco a ti. Sé que es un proceso que ha llamado la atención en la región, y fíjate que quería, antes de terminar y agradecerte esta conversación, yo estaba escuchando tu programa como sabía que me iban a llamar, y que he quedado asombrado con la manera con la que se atacan los candidatos, con la que se atacan por cosas como físicas, defectos físicos, no sé. Y eso es lo que llevó también en Chile a que la gente se cansara. Claro. Era una pelea constante entre ellos, y al final
se arreglaban los bigotes los días de las elecciones y los dos seguían dueños de los poderes del país, de los ingresos por tanto y de las diferencias. Pero es un comentario no mal pasar, porque yo he quedado asombrado hasta con las campañas publicitarias que le compran a la radio, de lo que he escuchado, porque la gente espera propuestas, no descréditos de uno contra otros, y Estados Unidos, a fin de cuentas, no sé si es la política norteamericana o la política latina dentro de los Estados Unidos, pero son ustedes, o como país referente para la región, donde muchos todavía seguimos con mentalidad bananera, y debo decir que estoy asombrado. No, Álvaro, tengo que decirte que he estado muchos años en la política y lo que yo estoy viendo, igual que lo están viendo ustedes desde afuera, esto no es bueno para una democracia. Ese desparpajo, ¿no?, de los candidatos y los anuncios, decir lo que quieren sin poder probar. Si te sientas y escuchas ahí las 4 horas, vas a escuchar cualquier barbaridad de que este es más socialista que el otro se robó más que el otro más ladrón que el otro. Después vienen unas cosas que no sé si ustedes lo tendrán allá, que nosotros son unos comités que se establecen, que no se sabe ni de dónde viene el dinero, y esos comités pues entonces atacan y basado en la primera enmienda de la Constitución, que es la libertad de expresión, pues le permiten a estos grupos pagar por los anuncios y decir las cosas sin tener que probar. Mañana cierran, no se sabe quién pagó por eso, y es desafortunadamente porque eso lo que hace es socavar las democracias y las libertades. Te agradezco muchísimo, Álvaro. Y eso yo creo que ha pasado un poco en Chile, y por eso el descrédito de que la gente no le dio el poder de voto a la política. Bueno, gracias y vamos a estar en contacto. Gracias a ustedes. Hemos estado hablando con Álvaro de Álvarez, periodista cubano residente por más de 20 años en Chile. Vamos a una pequeña pausa comercial y regreso en unos minutos. La hora del regreso.